Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Soy el Padre José Luis Peralta. Hoy te invito a que le demos gracias a Dios por esta semana que casi se termina. Es viernes. ¿Y qué es lo que has vivido durante esta semana? ¿Qué fue lo que te dio más trabajo? ¿Qué te dio más miedo? ¿Cuál fue el problema que tuviste que enfrentar? ¿Cuál fue la dificultad que se cruzó en tu vida? Creo que hoy es una oportunidad para analizar y ver qué aprendí de esta semana, qué saqué de esta semana, a cuántos ofendí, a cuántos ignoré, a cuántos hice sentir mal por mi falta de empatía, por mi negatividad, por mi orgullo. Es bueno que a veces nos detengamos un momento y nos pongamos a reflexionar acerca de cómo va la vida y qué estamos haciendo con la vida. El día de hoy el Evangelio nos habla de una higuera que Jesús va y busca fruto y no encuentra. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio el día de hoy y pues espero que esto nos dé material para reflexionar y vivir este día de una forma diferente. Nuestro Evangelio el día de hoy está tomado de Marcos capítulo 11, versículo 11 al 26. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos. Pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaban a nadie cruzar por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles: ¿acaso no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús les dijo entonces: tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno dice a este monte, quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón, creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas, porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es un evangelio muy interesante si ponemos atención y en verdad nos ayuda a reflexionar. Jesús observa, Jesús ve, Jesús no toma decisiones precipitadas, sino que primero me imagino que las lleva a la oración, medita y después hace lo que tiene que hacer. Es lo que nos dice el Evangelio del día de hoy. Solamente entró en Jerusalén, fue al templo y miró.
se regresó allá a Betania y sintió hambre, dice. Se acercó a una higuera y la higuera no tenía higos, solamente hojas. Y nos dice, aquí nos especifica lo que es el autor, que dice que no era temporada. Pero en las cosas de Dios, en la vida, estamos llamados a dar fruto todos los días, no solamente en temporadas. Y creo que eso es lo que Jesús nos dice hoy en día. No solamente tienes que esperarte un periodo de tu vida para ser muy constante en crecer en oración, en crecer en sabiduría o hacer cosas o cambiar cosas de tu vida que necesitas. Es que cada día, hermano o hermana, necesitamos ese momento para poder nosotros meditar y ver las opciones que tenemos cada día y así dar el fruto que necesitamos dar en el hogar, en el trabajo, en la sociedad, en el grupo parroquial, donde quiera que estemos. Siempre dar fruto. No esperarnos nada más a momentos especiales o momentos difíciles. No solamente esperarnos para servir en un lugar o servir en un retiro. Esto es constante, es estar ahí constantemente orando. Lo interesante también es que aquí tenemos dos historias. La historia de la higuera, pero también tenemos la historia del templo. Y el día de hoy Marcos nos da una versión muy interesante del templo. Cuando lo limpia, cuando corre a toda la gente. Y Jesús lo que quiere enseñar es que ese lugar es un lugar de oración, es un lugar especial. Sí, hoy en día pudiéramos decir, yo no voy a iglesias o yo no voy a templos porque a Dios lo encuentro donde quiera, pero siempre hay un lugar especial en el que se concentra, te pudiera decir, una energía más fuerte todavía, en el que está presente ese Jesús, en el que está en ese lugar, en el sagrario, está en la Eucaristía, y vamos todos a ese templo. Por eso cuando vamos al templo tratamos de ir lo más presentables en todos los aspectos, porque no vas a cualquier lugar. Hasta la ropa que vas a usar, usas una ropa adecuada. Ahí no vas a mostrar la moda, ahí vas a orar y a presentarte ante el Señor. No vas mascando chicle, no vas con la cachucha puesta, no vas incluso en shorts o en sandalias, sino que vas de una forma presentable, porque dime hoy en día, si te presentaras ante el tribunal, vamos a decirlo así, ¿tú crees que te van a estar dejando ir en shorts y en sandalias? ¿O te van a dejar ahí que no lleves la ropa adecuada? Claro que no. Tienes que ir de una forma. Entonces, si eso lo hacemos en una corte o en un lugar especial, ¿qué será ahí en el lugar en el que nos encontramos de una forma tan especial con Dios? En el que toda la oración de los fieles, en el que el cuerpo de Cristo se une y vamos y nos encontramos en ese lugar de oración. Jesús lo decía bien claro, este es un lugar de oración para todas las naciones. Esto ya lo he explicado antes, pero a Jesús lo que más le mortificaba es que mucha gente que tenía que orar solamente podía llegar hasta donde estaban los vendedores, porque eran gente que venía de otros países o gente que no eran judíos, y porque eran judíos eran considerados impuros y por lo tanto solamente hasta cierto límite del templo los dejaban entrar. Si eran mujeres, había un pórtico, para los hombres había otro pórtico y estaba el lugar más santo. Ahí era donde se encontraba Dios, donde estaba la ley. Entonces, como no había lugar para esta gente que no era judía, el único lugar que era es ahí donde todos los vendedores se ponían. Imagínate estas personas tener que hacer oración entre ese ruido, entre ese caos, y Jesús le molesta. Jesús se siente frustrado porque dice, todo este lugar es de oración, no solamente de fiesta. Y hoy en día creo que se nos ha olvidado respetar lo sagrado. Creo que ya muy pocas partes o pocos lugares en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, se han convertido como algo sagrado. Creo que hoy en día es bueno recordar lo importante que es nuestra capilla, nuestra iglesia, porque ahí es donde nos encontramos con Dios, de una forma más directa, de una forma más viva.
Sí, como te decía, podemos decir que Dios está en la creación y está donde quiera y te puedes encontrar con Dios donde tú quieras, pero hay un punto donde Dios se hace presente y se hace uno con nosotros por medio de su palabra y por medio de la Eucaristía. Es ahí cuando Jesús entra en nuestros corazones, cuando mora más fuerte el Espíritu de Jesús en nuestras vidas, que nos impulsa, que nos invita a creer, a crecer en la fe, a no solamente buscar a Jesús cuando hay una apuración, cuando hay un dolor, cuando hay una crisis, sino que vamos a buscarlo ahí. ¿Por qué? Porque tenemos fe, y pase lo que pase, esa fe no se nos va a ir. Esa fe nada nos la va a tumbar. Después de que limpia el templo y les da la enseñanza a la gente ahí, regresan, dice, y se dan cuenta que la higuera se ha secado. Entonces, en la vida tenemos que estarnos cultivando constantemente. En la vida tenemos que estar dando fruto constantemente, pero también tenemos que ir allá donde está el lugar o la fuente de agua viva. Aquello que nos nutre la conciencia, que nos nutre el intelecto, que nos ayuda a controlar las emociones, que nos ayuda a enfrentar los miedos, las tentaciones, los vicios. Es ahí donde vamos cada 8 días, o si es posible diario, y nos encontramos con Dios y regamos el Espíritu, regamos la vida con la sabiduría de Jesucristo, y eso es lo que nos ayuda a dar más fruto todavía. Dice de una forma muy importante, dice, cuando vayas a orar o cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan que perdonar a otros o lo que tengan contra otros. Eso es muy importante, porque ahí nosotros es cuando sanamos. Cuando no podemos perdonar, traemos muchas cosas en el corazón, resentimientos, cosas que no nos dejan crecer. Muchas veces podemos decir que amamos, pero también resentimos contra aquellos que están a nuestro lado. Y lo mejor es que haya puro amor, que haya pura, ¿cómo te diré?, tranquilidad en tu corazón, pero eso a veces tiene que ser un proceso lento, pero es algo en lo que tenemos que trabajar todos los días, hermanos y hermanas, para poder nosotros encontrar esa paz. Ciertamente Dios no nos está negando el perdón. Yo creo que los que nos negamos el perdón somos nosotros mismos. Simple y sencillamente a Dios le atamos las manos. Y lo que necesitamos hacer es poder perdonar para sentirnos perdonados. Perdonar para sacar todo ese odio, todo aquello que seca nuestra vida y que a lo mejor cuando no sacamos ese odio, ese coraje, nos pasa lo que le pasó a la higuera. Dejamos de dar fruto y simple y sencillamente nos secamos en la vida. Hermanos y hermanas, entonces hoy estamos llamados a dar fruto, a dar mucho fruto en la vida, pero recuerda que la planta necesita de nutrientes. Para poder dar fruto necesitamos fertilizante, necesitamos nutrirnos. Y para eso tenemos un lugar muy especial que el día de hoy Jesús nos enseña a cuidar, nos enseña a respetar. Es un lugar sagrado, es un lugar donde nos encontramos con Dios de una forma más viva, más fuerte, ahí en el templo, en tu iglesia, en tu capilla. Hermanos y hermanas, busquemos constantemente el dar fruto, pero acerquémonos siempre a la fuente de agua viva, porque es ahí donde obtenemos todo lo que necesitamos para crecer en la fe, pero sobre todo para perdonar y sentirnos perdonados. Que todos tengan un excelente inicio de fin de semana. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor Todopoderoso te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.